Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Estamos en un nuevo día, el día 20 del libro, aprendiendo de nuestro Señor y tratando de encontrar nuestro propósito en esta vida, ¿no? En esta tierra. Dice, 2 Corintios 5:18. Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No dije el título del capítulo de hoy, dice restaura el compañerismo. El Señor hoy en el día 20 del libro nos va a enseñar a restaurar el compañerismo, ¿no? Siempre es valioso restaurar relaciones, dice. Como la vida se resume en aprender a amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y nos esforcemos por mantenerlas, en lugar de descartarlas siempre que se produzca una división, un disgusto o conflictos. De hecho, su palabra nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de restaurar relaciones. Por lo tanto, gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de la enseñanza de cómo tratarnos mutuamente. Pablo escribió: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. El apóstol nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez espiritual. O sea, el apóstol nos enseñó que la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es señal de madurez espiritual. O sea, si usted no refleja compañerismo, si usted no refleja amor, perdón, lo que hablábamos ayer, si usted no refleja eso, eso quiere decir que usted no maduró. ¿Se entiende? Como Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor que sienten unos por otros, el compañerismo roto es un mal testimonio para los incrédulos. El compañerismo roto es un mal testimonio para los incrédulos. O sea, ¿cómo usted quiere dar testimonio? ¿Cómo usted va a hablar de un Dios que ama, de un Dios que vive, si usted no está siendo compañero con los demás? Porque yo siempre digo que uno tiene que empezar por uno. Maldito el pensamiento que nos hace, la mente que nos hace pensar de que nosotros podemos cambiar a los demás. Eso, usted si usted tiene ese pensamiento, entrégueselo a Dios y pídale que sea Él quien piense, quien esté en sus pensamientos, que sea Él quien maneje su mente, porque dice acá, el compañerismo roto es un mal testimonio para los incrédulos. Y usted, queriendo cambiar a los demás, a la fuerza, a esto, a lo otro, está rompiendo el compañerismo que usted tiene con esa persona. Yo lo digo porque yo lo hice. Yo siempre le oraba por mi novio y le decía: Señor, cambialo, 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 cambialo. Sí, hay que pedirle al Señor que lo cambie. Pero yo me olvidaba de que la primera persona que tiene que cambiar soy yo. ¿Se entiende? Yo como yo digo siempre en cada video, yo les comparto a ustedes para que ustedes aprendan y no cometan el mismo error que yo cometí. Dios nos manda a ser compañeros. Dios nos manda a restaurar amistades, relaciones que nosotros tenemos. Y usted ahí se enoja o habla mal de su amigo, de su hermano, de su vecino, de todos habla mal. Dios no nos manda eso. Y si la persona lo falló, usted lo tiene que perdonar. No hace falta que vaya y le pida perdón en la cara, pero usted tiene que perdonar a las personas. O sea, Dios nos manda, dice acá. Ya me perdí donde decía. Quiere que su familia sea conocida por el amor que sienten unos por otros. Y usted hablando mal de los demás. Sea una persona que transmita amor. Por más que la otra persona no cambie. Por más que la otra persona no siga en pecado. Dios nos manda que nosotros tenemos que ser amor. Así somos reconocidos que somos hijos de Dios. Por eso Pablo sentía tanta vergüenza de los miembros de la iglesia de Corintio, que se dividían en facciones de distinta tendencia y hasta se demandaban a juicio.
Por eso escribió: digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Ayer hablábamos que Dios manda que los pastores sean firmes, que los pastores tomen decisiones y que en vez de perder la comunión y la unión de la iglesia, es preferible que a una persona que está haciendo chisme, a una persona que no tiene vergüenza de hablar mal de los demás, el pastor está en todo su derecho de decirle las cosas sin que a la otra, si a la otra persona le molesta o no, o sea. Y ahora acá nos vuelve a remarcar: ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? O sea, así como está la gente que es chismosa y la gente que divide la iglesia, la gente que por hablar mal de los demás divide, tiene que haber alguien que le haga entrar en razón, alguien que sea bastante sabio, dice acá, como para juzgar el pleito entre los creyentes. Deje de hablar mal de los demás, deje de juzgar a los demás, deje de apuntar a los demás, deje de pensar como piensa primeramente. Deje de pensar como piensa, entréguele sus pensamientos a Dios. Nadie es capaz de cambiar a nadie excepto Dios. Dios nomás puede cambiar a las personas. Ni usted, ni yo, ni el pastor, ni nadie nos puede cambiar. Primeramente, uno tiene que estar decidido a cambiar, uno tiene que querer cambiar, y el resto lo hace Dios. Yo me acuerdo que una vuelta hablé con mi novio y le dije: pero ¿vos querés que nosotros sigamos juntos? Sí, bueno, tenés que cambiar, porque yo no voy a estar con una persona como vos. Él me dijo: está bien, yo voy a cambiar. ¿Qué tengo que hacer para empezar a cambiar? Tenés que ir a la iglesia, le dije yo. Bueno, yo voy a ir a la iglesia. No va a la iglesia. Pero cuando él me preguntó cómo él tenía que orar para pedirle a Dios que lo cambie, yo le enseñé, y a partir de que él hizo esa oración, él empezó a cambiar. Por más que no va a la iglesia, él cambió y está cambiando, y me escucha a mí cuando yo hablo a través de los videos. A veces él se queda en el comedor escuchándome para que aprenda. A veces le digo: Johnny, escuchá, mirá, leí este versículo de la Biblia y Dios me enseñó esto y esto y esto, y se lo cuento y él me escucha y le digo: ¿entendiste? Sí, te entendí. O veo versículos en internet y le muestro: mirá. O sea, no va a la iglesia, pero yo le comparto de Dios a él. Estoy siendo compañera con él, lo estoy amando, porque aunque él no conozca, aunque él no quiera ir, gracias, Señor, por enseñarme. Dios nos enseña. Déjese enseñar. Escuche a sus pastores, ponga en práctica todo lo que los pastores dicen. Porque si no, usted nunca va a cambiar. Y si usted no cambia, su vida no cambia y sigue siendo siempre lo mismo. Determínese a cambiar. Empiece a ir a una iglesia. Empiece a poner en práctica todo lo que enseñan los pastores. Dice: no podía creer que no hubiera nadie en la iglesia lo suficientemente maduro para resolver el conflicto en paz. En la misma carta dijo: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. O sea, si la iglesia entendiera de que tenemos que vivir en armonía, que no tiene que haber división entre nosotros, y que todos nos tenemos que mantener unidos en un mismo pensar, o sea, pensando todos de la misma manera, y todos en un mismo propósito, que es amar a los demás para salvar vida para Cristo. Si toda la iglesia entendiera esto, en la iglesia dejaría de haber división, dejaría de haber chisme, sería una iglesia en armonía. Por eso es importante que usted lea la Biblia. Está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Dice acá que Pablo le dijo esto a la iglesia de Corintios: no seamos esa clase de iglesia que tenía divisiones, que había pleitos entre los creyentes. No seamos esa iglesia. El Señor está hablando a la iglesia. Hace 3 días, 3 capítulos de este libro que el Señor le viene hablando a la iglesia.
Iglesia, es hora de que entienda cómo Dios quiere que nosotros lo agrademos a Él, cómo quiere que le sirvamos, cómo quiere que seamos. Empieza a cambiar por usted. No, usted no va a poder cambiar al pastor, usted no va a poder cambiar a los hermanos, usted no va a poder evitar que tal persona caiga en pecado. Esa decisión la toma uno. Usted no puede cambiar a nadie. Usted puede cambiar usted. Y por amor, a través del amor, puede sanar personas, atraer almas a Cristo. Pero si usted no cambia, si usted sigue siendo una persona chismosa, si usted sigue siendo una persona que sigue apuntando a los demás, usted no va a cambiar. Y si usted no cambia, su vida no cambia y seguimos en el mismo círculo. Porque usted va a la iglesia a fijarse en la vida de los demás y no está fijando. En la Biblia lo dice. Antes de fijarse en la astilla que tiene su hermano en el ojo, sáquese la vigueta que tiene usted en su propio ojo. La Biblia dice eso. Dios nos enseña que nosotros tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que fijarnos en nuestra falla nosotros primero en vez de estar apuntando a los demás. Dejemos de ser hipócritas. Dejemos de ser egoístas. Dejemos de ser ignorantes. Dios, la salvación es individual. Cuando yo le digo salvación, a usted, en esa palabra, ¿qué componentes le pone usted a lo que es salvación? Usted tiene que salvar su mente, tiene que salvar su corazón, su alma, su espíritu, suyo, no del de los demás. Dispóngase a cambiar usted. Dispóngase a que si esa hermana habla mal de los demás, usted hágase un costado y busque el reino de Dios. Si los demás van a la iglesia y siguen siendo malas personas, usted no los apunte, ore por ellos. Si la gente va a la iglesia y cuando sale de la iglesia es todo lo contrario, no los apunte, ore por ellos, sea diferente. Ame a los demás. Ame a la gente tal como es. Que la gente vea en usted un brillo, una luz. Que sea Dios a través de usted en amor. No dejen que las personas, que este mundo, este sistema nos absorba. No deje que pase eso con usted. Cambie su manera de pensar. Dispóngase a cambiar usted. Deje de apuntar a los demás y empiece a orar por los demás. Amén. Dios nos manda a eso. Dios nos está hablando a la iglesia que dejemos de ser, que deje de haber pleitos, divisiones, chismes. Dios nos viene hablando hace 3 capítulos atrás. Iglesia, para que cambiemos. Dice, tenemos que estar todos en un mismo pensar y tenemos que estar todos en un mismo propósito. El propósito de Dios para cada una de nuestras vidas es salvar almas para Él. A través del amor, sirviendo en la iglesia. Acá nos enseña paso a paso de cómo tenemos que hacer para nosotros mantener la amistad con Dios, servir a Dios, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Esto nos enseña cómo tenemos que ser. Pero nuestra mayor guía es la Biblia. Lea la Biblia. En vez de estar sentado en el Facebook, que mira que mira aquel, siéntese y lea la Biblia. Estudie la Biblia. Cambie su pensamiento. Ore por usted, ayune por usted. Basta de orar por lo material, que el carro, que el auto, basta de orar por eso. Basta de ayunar por su pareja, por esto. Yo no digo que eso esté mal. Pero si usted se siente identificado en lo que yo estoy hablando, es porque usted estuvo equivocado. Y no soy yo señalándolo de que usted está equivocado. Es Dios enseñándonos a través de este libro. Pídale perdón a Dios, humíllese a los pies de Cristo. Pídale perdón a Dios. Señor, perdóname por estar siendo una persona mala. Perdóname por estar queriendo cambiar a los demás sin darme cuenta que la primera que tiene que cambiar soy yo, Señor. Perdóname. Humíllese a Dios. Pídale a Dios que los guíe. Pídale a Dios que restaure su vida. Pídale a Dios que en usted derrame
rebalse el amor, la paciencia, la paz. Pídale a Dios que lo haga una persona diferente, que piense diferente. Si este mundo entendería que el Evangelio es cambiar de pensamiento, yo creo que todo el mundo querría saber de Dios. Lo más importante y lo primero que usted tiene que hacer, aparte de entregarle su vida a Cristo, es cambiar el pensamiento, cambiar usted, amar a los demás, usted. Sea diferente, pídale a Dios. O sea, yo me pongo nerviosa porque no puede ser que gente de años en el Evangelio, que conoce del Evangelio, y gente que no conoce, esté juzgando a los creyentes. Gente que no conoce de Dios, gente que no sabe de Dios, se pone a juzgar a los demás. Y esto no tiene que ser así. Esto no tiene que ser así. Dios no nos manda que nosotros hagamos eso. Dios no nos manda a que nosotros juzguemos a los demás, a que nosotros digamos esto, lo otro, a que hablemos mal de los demás. Dios no nos manda eso. Dios nos manda a orar por los demás, a amarlos, a decirle la verdad, sí, decirle la verdad, pero amablemente, sin lastimar a nadie. ¿Se entiende? Dios le viene hablando a la iglesia. Es hora de que destapemos nuestros ojos espirituales. Es hora de que nos saquemos la venda espiritualmente y empecemos a ver a Dios realmente como Dios es. Empiece por cambiar sus pensamientos. Entréguele a Dios sus pensamientos. Si usted cambia su manera de pensar, su vida cambia. Su vida cambia. Si quieres la bendición de Dios en tu vida y que te conozcan como su hijo, debes aprender a ser pacificador. Dice, Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios no nos mandó a luchar en chisme, en pleito, en discusiones, en divisiones. Dios no nos mandó eso. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjate que Jesús no dijo dichosos los que aman la paz, porque todos la amamos. Tampoco dijo dichosos los pacíficos, que nada los perturba. Al contrario, afirmó dichosos los que trabajan. Usted tiene que trabajar por la paz en su casa. A mí me pasa a veces de que mi novio está teniendo un mal día y viene a gritar acá y yo, Señor, en el nombre de Jesús, dame paz, no quiero pelearlo, no quiero... Cuesta, sí que cuesta. Sí que cuesta. Porque es más fácil yo, ándate a gritar a otro lado, que vos, que... Terminamos peleando. Es más fácil eso. Yo aprendí a quedarme callada cuando me tengo que quedar callada. Yo aprendí a orar por él, para que tengan paz en su mente. La mente nos perturba. Yo fui una persona que la mente la perturbaba. Los pensamientos del que quiero trabajar, que quiero progresar, de que quiero tener, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, la mente nos perturba. Si usted se deja perturbar por su mente, está perdido. Está perdido. Tiene que trabajar por la paz en su mente. Cada pensamiento malo que le vengas, entrégueselo a Dios. Su marido, su novio, su hermano, su abuelo, su tío viene con intenciones de peleas, con intenciones de... Primeramente que nada, en su mente. Por eso todo se basa en la mente. En su mente, relájese. Relájese. Y hable, con amor. ¿Tuviste un mal día? Sí. Bueno, yo no tengo la culpa. Contame qué es lo que te pasó, te voy a escuchar, pero no me trates mal, no es mi culpa. Las cosas cambian cuando usted cambia. Cuando yo entendí que yo tenía que cambiar, todo a mi alrededor empezó a cambiar. Todo a mi alrededor empezó a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar nosotros. Usted tiene que dejar de hablar mal de los demás. Usted tiene que dejar de ser chismoso. Usted tiene que amar a los demás. Usted tiene que orar por los demás.
Cuando usted entienda eso, va a dejar de ver a los demás como pecadores, como envidiosos, como que lo odian, como que no, que aquel. Cuando usted entiende por qué Dios nos ama primero, para que nosotros con los demás seamos iguales, los amemos primero, por más que sean como sean. No se olvide de eso. Dios los amó a usted, a mí, con millones de errores. Dios nos amó primero con millones de errores. ¿Por qué usted no puede amar a los demás? Porque Dios nos tuvo paciencia, nos tiene paciencia día a día para que nosotros cambiemos. ¿Por qué nosotros no le podemos tener esa misma paciencia a los demás? Si usted le entrega todo a Dios, Dios lo va a hacer una persona pacífica. Dios le va a enseñar a trabajar por la paz. Pero hay que poner en primer lugar a Dios. En todo hay que poner en primer lugar a Dios, para que uno empiece a cambiar. Dice, los que activamente procuran resolver los conflictos. Esos son la gente que trabaja por la paz, ¿no? Los pacificadores son difíciles de encontrar porque la pacificación es una tarea difícil. Como fuimos creados para formar parte de la familia de Dios y el segundo propósito de nuestra vida en la tierra es aprender a amar y a relacionarnos con otros, trabajar por la paz es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Fuimos creados para formar parte de la familia de Dios. Es el primer propósito, aceptar ser familia de Dios, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Y el segundo propósito de nuestra vida en la tierra es aprender a amar y a relacionarnos con otros. Trabajar por la paz es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Usted no va a aprender a amar a los demás si usted no aprende a trabajar por la paz. Acá decía que dichosos los que trabajan por la paz. Traducido sería los que activamente procuran resolver los conflictos. Si nosotros no nos activamos, no procuramos todo el tiempo resolver los conflictos, no vamos a poder aprender a trabajar en la paz. O sea, usted primeramente, cuando usted entienda que está en esta tierra, en este mundo, para resolver los conflictos y no para agrandarlos, cuando usted entienda que está en esta tierra para animar al que cayó en pecado y no para señalarlo, va a cambiar. Cuando usted entienda de que todo primeramente tiene que pasar y ser filtrado por Dios, su vida va a cambiar, su manera de pensar, su corazón, todo va a cambiar. El Señor nos enseña con exactitud todo lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ser. Ayer estaba leyendo la Biblia, leí 2 libros, no me acuerdo si eran Romanos o Efesios, me parece que eran Efesios, donde el Señor, en Romanos creo que era, donde el Señor nos enseñaba que ni siquiera la comida, o sea, uno cuando está cocinando o cocina, llega alguien de sorpresa, es como que, no sé, ¿será que va a alcanzar la comida? O yo lo veo, y una vez lo hice, más de una vez me parece que hice, de quejarme porque llegaba gente a la hora de la comida y yo no sabía si iba a alcanzar o no. Y ayer Dios me enseñaba que no hay que mezquinar, no sé si es mezquinar la palabra, pero ni en eso hay que fijarse. Hay que dar, decía. Hay que dar, no sé por qué les cuento esto, porque me nada que ver con el tema, pero, o sea, yo les cuento que Dios enseña todo. Dios enseña todo. Hasta en lo que es la comida nos enseña Dios. Con exactitud. Lo enseña la Biblia. Por eso es importante que usted lea la Biblia. Dice, ya me perdí, acá. Por desgracia, a la mayoría de nosotros nunca se nos enseñó cómo resolver conflictos. Trabajar por la paz no es evitar
los conflictos. No es evitar. Huir de los problemas, aparentar que no existen o tener miedo de hablar de ello es cobardía. Jesús, el príncipe de paz, nunca tuvo miedo al conflicto. En cierta ocasión, hasta lo provocó para bien de todos. A veces necesitamos evitar los conflictos. Otras necesitamos crearlos y aún otras resolverlos. O sea, cuando la gente entienda esto, por eso es importante que usted abra su mente, le pida entendimiento del cielo a Dios. Pida el entendimiento del cielo a Dios. Dice acá que Jesús. Y a mí me dicen a veces que, menos mal que vas a la iglesia. Menos mal que vas a la iglesia. Hay circunstancias, hay problemas, hay conflictos, hay cosas que no hay que evitarlas. Hay problemas que hay que enfrentarlos. A mí me pasa que me juzgan mucho con respecto a cómo soy yo, a la manera de hablar que yo tengo. La manera de decir las cosas sería. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque la gente lo que más odia de mí es la sinceridad, y yo por ser la persona sincera que soy, cambió mi novio. Por yo sentarme y decirle, vos estás mal en esto, siempre con amor, siempre con Dios primero. Yo le decía, vos estás equivocado acá, allá. Usted no se imagina de la manera que Dios obró en la vida de mi novio sin que él vaya a la iglesia. Y la gente, por lo que más me odia es por eso. Y yo lo que más me contenta de mi personalidad es mi sinceridad. Porque gracias a eso yo hoy vivo en paz. Porque yo con la verdad, siendo sincera, siempre enfrenté a mi novio. Y él es la persona que es gracias a mi carácter. Gracias a lo que las personas más odian, mi sinceridad. Gracias a eso yo vivo en paz. Gracias a eso yo vivo feliz. Porque yo fui sincera, enfrenté todo problema que yo tenía que enfrentar como Dios manda. Porque no que porque yo vaya a la iglesia tengo que ser una persona sumisa y aguantar todo lo que los demás me hacen. Dios no nos manda a eso. El día que las personas entiendan esto, el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar. Empiece a cambiar por usted. Empiece usted haciendo esto. Dios dice acá, a veces necesitamos evitar los conflictos. Como yo decía recién, a veces viene mi novio enojado de la calle y yo, Señor, en el nombre de Jesús, dame paz, para yo no responderle porque él viene enojado. El Señor me da tranquilidad en mi corazón y yo le digo, ¿qué te pasó? ¿Viniste enojado de la calle? No te la agarres conmigo. Contame lo que te pasó, yo te voy a escuchar, pero no te la agarres conmigo. ¿Evité el problema? Sí, pero también a la vez lo confronté, diciéndole que yo no soy la culpable de las cosas que a él le pasan, que sea tranquilo conmigo, que esté tranquilo. Otras veces necesitamos crearlos. Cuando yo les conté el otro día a ustedes que yo necesitaba tratar un problema que había entre mi novio y yo. Agarré y le dije, Señor, necesito hablar esto y esto con Johnny y decirle la verdad, que él me entienda, que seas tú a través de mí haciéndole entender a él que él está equivocado y ponerme el momento, Señor. Creo que 2 días oré por eso. Un día y al segundo día a la noche ya tuve la oportunidad y hablé con él, me entendió, no fue tema de discusión, cuando antes lo primero que hacíamos cuando se hablaba de ese tema era discutir. Ustedes no se imaginan lo importante que es primero entregarle todo a Dios. Generé el conflicto. Lo traté de manera valiosa, o sea, fui con amor, con paz, no fui a gritarle a esto o lo otro, enfrenté el conflicto, hice el conflicto, porque evitar los conflictos ya habíamos dicho y ahora necesitamos crearlo. Yo creé ese conflicto, pero lo hablé con amor, le tuve paciencia y sobre todo él estaba dispuesto a escucharme.
Dios no nos manda a nosotros ser personas sumisas, hermano. ¿Saben cuántas veces a mí me dijeron, menos mal que vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia porque quiero ser mejor que los demás. No quiero ser igual al resto. Pero que yo vaya a la iglesia no quiere decir que yo voy a dejar que cualquier persona me pise la cabeza. ¿Se entiende? Acá nos está enseñando eso. Dios no nos manda a ser personas chusma, Dios no nos manda a hablar mal de los demás, Dios no nos manda a jugar a los demás, pero sí nos manda a enfrentar los problemas. Sí nos manda a veces generar problemas para el bien nuestro. Como yo les decía que con mi novio yo tuve que crear ese conflicto para el bien de nosotros. Para yo hacerle entender a él que él estaba equivocado y poder restaurar un conflicto que había en nosotros. ¿Se entiende? Dice, y aún otras resolverlos. Me ha pasado que él me venía y me contaba problemas que tenía y yo le decía, bueno, podés hacer esto, podés hacer lo otro. Y él quedaba en paz, resolvía el problema. O sea, cuando la gente entienda esto, van a dejar primeramente de apuntar a los demás. Porque para apuntar a los demás somos rápidos, pero para reconocer nuestros errores, somos lerdos y somos perezosos. Siempre nosotros somos los perfectos y los demás son los equivocados. Y Dios nos manda a hacer al revés. Dios nos manda a hacer al revés. Dios nos manda a ver a los demás como perfectos y a nosotros como pecadores. Como que fallamos. Primero reconozca usted lo que usted es y vea a los demás como perfectos, como hijos de Dios. Véalos con amor. Dios nos manda a ser diferentes. Esa es la palabra de hoy. Dios nos manda a ser diferentes. Por eso debemos orar pidiendo la guía continua del Espíritu Santo. Trabajar por la paz no es apaciguar. Siempre cediendo, dejándonos pisar y permitiendo que los demás nos pasen por encima. No. No es lo que Jesús tenía en mente. Él se negó a ceder en muchos asuntos. Se mantuvo firme en su posición frente a la oposición del mal. Jesús lo hizo, hermano. Dice acá. Dice, no es apaciguar. No es siempre cediendo. No dejándonos pisar y permitiendo que los demás nos pasen por encima. No es lo que Jesús tenía en mente. No es lo que Jesús manda a que nosotros hagamos. Que nos dejemos pisar la cabeza. Que todo porque somos cristianos evangelios nos pasen por arriba. No. El día que la gente conozca a Jesús de verdad, la gente va a empezar a cambiar. ¿Cómo restaurar una relación? El Señor Jesús, nuestro Dios, le viene hablando a su iglesia. Iglesia, abra los ojos espirituales, abra sus oídos, disponga su corazón a aprender. El Evangelio no es nada raro. El Evangelio no es que yo tengo que ir a la iglesia y tengo que dejar todo. Dios te saca lo que no te hace bien. Dios te lo saca. Vaya a la iglesia dispuesto a aprender, dispuesto a cambiar, a ser mejor. Y lo demás viene todo añadido. Usted solo va a perder las ganas de tomar, va a perder las ganas de fumar. ¿Por qué? Porque eso le hace mal a usted. Yo soy una persona sincera y todo el mundo me juzga, por eso todo el mundo me mira mal, que soy una atrevida, que todo, porque yo siempre digo la verdad. Siempre lo digo de buena manera, pero a la gente no le gusta escuchar la verdad. ¿Y ellos saben por qué soy tan feliz en mi vida? ¿Saben por qué yo vivo tan en paz y tan tranquila? Porque yo siempre fui una persona sincera. Siempre fui una persona transparente. Yo no oculto nada de nadie. Amo a todas las personas, trato de aceptarlos como son. No todos forman un círculo en mi vida. Conozco muchísima gente, pero no toda esa gente me rodea. ¿Se entiende a lo que voy? Cuando nosotros entendamos eso, que hay que amar a los demás, pero no... Eso no quiere decir que nos vamos a dejar pisar la cabeza por los demás. Eso no quiere decir que porque los amamos lo vamos a tener metido acá en nuestra casa. No.
Dispóngase a aprender de Dios, no de mí, ni del pastor con el que usted va, ni de nadie. Dispóngase a aprender de Dios, del Espíritu Santo. Pídale, ore, pidiendo la guía continua del Espíritu Santo, dice acá. Que sea el Espíritu Santo quien transforme su vida, que sea el Espíritu Santo quien le haga entender que primero tenemos que cambiar nosotros. Primero tiene que cambiar uno, así como la salvación es individual, el cambio también es individual. Usted no va a cambiar a los demás, pero sí puede cambiar usted. ¿Se entiende? ¿Cómo restaurar una relación? Como creyente, Dios nos ha llamado a restablecer nuestra relación unos con otros. Hay 7 pasos bíblicos para restaurar el compañerismo. Habla con Dios antes que con la persona. Habla con Dios antes que con la persona. Esto es muy, muy, muy importante. Es muy importante hablar primero con Dios antes que con la persona. Para que Dios... Yo oraba por mi novio y le decía, Señor, quiero hablar este tema y este con él. Por favor, Padre amado, ábrele el entendimiento, dispone su corazón a aprender, a escucharme, para que él entienda, Señor, que él está equivocado en este conflicto, en lo que él tenga, ¿no? La persona sea. O me ha tocado ya hablar con mi amiga Karen, que está alejada de Dios, y yo le decía, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de ella, a través de mí. Convéncela, Señor, convéncela, Espíritu Santo. Fui, hablé con ella y tuvimos un día hermoso y compartimos, y yo le conté cosas de Dios y hablamos de Dios y todo. Fue hermoso el día que pasamos. Primero, hable con Dios antes que con la persona. Conversá con Dios acerca del problema. Si orás acerca del conflicto antes de ir con el chisme a un amigo, descubrirás que tú o la otra persona cambian de parecer sin ayuda de nadie. Cuando le entregamos el problema a Dios, cuando le contamos primero todo a Dios antes que ir con chisme a otro, la persona cambia de parecer sin ayuda de nadie. El Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo lo hace. Como lo dice, nuestras relaciones serían mejores si solo oráramos más por ellas. Ore por esa persona, ore por esa persona, ore por esa persona. No deje de orar por esa persona. Cuando usted entienda que las relaciones mejoran si nosotros oramos por ellos, todo sería distinto. Como lo hizo David con su salmo. Usa la oración para ventilar hacia arriba. Cuéntale a Dios tus frustraciones. Clama a Dios. Él nunca se sorprende ni se disgusta por nuestro enojo, dolor, inseguridad o cualquier otra emoción. Cuéntale exactamente cómo te sientes. Señor, esta persona me hace esto. Señor, esta persona me causa tal sentimiento. Señor, esta persona, Señor, me siento así, tengo enojo, tengo esto. Entréguele todo a Dios, que nuestro Señor sea la primer persona a la que nosotros recurramos. Usted tiene problemas con su marido, vaya a la presencia de Dios, entréguele todo eso a Dios. Diga el nombre de su marido y diga al Señor, estoy teniendo tal conflicto con tal persona, necesito que me ayudes a resolver este problema. Guíame, Espíritu Santo. Todo cambiaría, hermano. Yo hice eso con mi novio y para la gloria de Dios él está cambiando. Le falta conocer a Dios. Le faltará mucho. Dios sabrá cuánto le falta. Pero yo estoy feliz. Vivo en paz. Cuando yo conocí al Señor de verdad, como Dios quiere que nosotros lo conozcamos, yo empecé a vivir en paz. Tengo problemas millones. Ni se imagina la cantidad de problemas que tengo. Conflictos millones. Pero lo tengo a Dios conmigo. Y si Dios está conmigo, no hay nada ni nadie quien me aparte de Él. No hay nada ni nadie quien me desenfoque de las cosas del Señor. Ni problema, ni persona, ni nadie. Cuando usted conozca a Dios de verdad, cuando usted conozca a Jesús, al Espíritu Santo, como Dios quiere que nosotros los conozcamos, su vida va a empezar a cambiar.
Su entorno va a empezar a cambiar. Dispóngase a aprender de Dios. Dice, muchos conflictos se originan en necesidades insatisfechas. Algunas de ellas solo pueden ser satisfechas por Dios. El vacío existencial que yo sentía no lo llenaba mi novio, no lo llenaba mi familia, no lo llenaban las cosas materiales, solamente Dios llenó ese vacío que yo sentía. Hay cosas que usted se la está reclamando a la persona, al humano, y no es lleno eso por la persona, por el humano. Dios llena eso. Dios satisface esa necesidad que usted tiene. Dice, nadie puede satisfacer todas nuestras necesidades, solo Dios puede hacerlo. No, me salteé. Cuando esperamos que una persona, ya sea un amigo, un cónyuge, un jefe o un pariente, satisfaga una necesidad que solo Dios puede suplir, nos exponemos a la decepción y a la amargura. Nadie puede satisfacer todas nuestras necesidades, solo Dios puede hacerlo. Como bien señaló el apóstol Santiago, muchos de nuestros conflictos obedecen a la falta de oración. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Desean algo y no lo consiguen. No tienen por qué. No piden. No tienen por qué no piden. O sea, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Porque desean algo y no lo consiguen. Ahí empieza. Cuando usted le pide a su novio que sea detallista, cuando usted le pide a su novio que le dé más tiempo, cuando usted le pide a su novio, cuando usted le pide a su mamá, y la persona no lo hace, usted se decepciona. Cuando usted se decepciona empiezan los problemas. La guerra, los conflictos, dice acá. Y eso lo llena Dios. No tienen porque no piden, dice acá. Pídale a Dios que los llene de su amor, de su paz, de cosas que nadie puede llenar. Usted lo puede tomar acá, no tienen porque no piden a lo material también. Al dinero y todo lo demás que esté, que sacie nuestras necesidades materialmente. Usted lo puede tomar para esa parte, pero Dios nos está hablando en lo invisible. No tienen porque no piden paz, no tienen porque no piden amor, no tienen porque no piden paciencia, no tienen porque no piden misericordia por los demás, compasión por los demás, no tienen porque no piden. Es hora de pedirle al Espíritu Santo lo que nadie nos puede dar. Es hora de pedirle a Dios que nos dé lo que nadie ve, lo invisible, ese amor para con las personas. Pídale a Dios que le saque esa manera de pensar. Pídale a Dios que rompa los límites, que rompa todo límite que usted haya puesto en su mente. Pídale a Dios que esparza su mente. Pídale a Dios que le dé entendimiento. Pídale a Dios que le dé amor. Pídale a Dios que le dé revelación. Pídale a Dios lo que nadie le puede dar, lo invisible. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos todo. Es hora de que cambiemos. En vez de depender de Dios, dependemos de los demás para ser felices. Y luego nos enojamos cuando nos fallan. Dios nos invita a acudir a Él primero. Si usted es una persona soltera, una persona separada o una persona casada y no conforme con su novio, con lo que sea, es porque está pidiéndole a la persona lo que no le puede dar. Está pidiendo en el lugar equivocado. Nosotros primero tenemos que pedirle a Dios. Al primero que tenemos que acudir para todo es a Dios. Cuando nosotros entendemos de que Dios tiene que estar primero en nuestras vidas, entendemos todo. Primero hay que orar a Dios por esa persona. Primero hay que pedirle a Dios que nos dé paz, amor. Primero hay que pedirle a Dios que nos cambie a nosotros para que a través de nosotros sean cambiados los demás. Primero hay que pedirle a Dios que nos guíe, si ese trabajo es de bendición, si ese trabajo nos va a alejar mucho de Él. Primero hay que pasar todo por Dios, hermano.
Entienda, aprenda eso. Cuando usted le entrega su vida a Dios, le dice, Señor, te entrego mi vida, que seas tú, Padre amado, quien ministre, quien me cambie, quien me arranque de raíz todo lo que no pertenezca a su reino. Que seas tú, Señor, manifestándote en mi vida. Nuestra vida empieza a cambiar. De repente ya no queremos hablar de chisme, de repente ya no queremos pensamiento malo que nos viene. Señor, en el nombre de Jesús te entrego este pensamiento. Viene una persona a querer tratarnos mal, Señor, Padre amado, decime qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que tratar y reaccionar. Cuando nosotros entendemos eso, la vida cambia. Toma la iniciativa siempre, dice. No importa quién haya sido el ofendido o quién ofendió a quién. Dios espera que des el primer paso. Esto no quiere decir que usted tiene que salir corriendo a pedirle perdón a la persona. Usted arrodíllese, Señor, esta persona me lastimó, Señor, esta persona me hizo enojar. No se olviden que tenemos que contarle a Dios exactamente cómo nos sentimos. Esta persona me hizo enojar, esta persona me hizo esto, me hizo lo otro. Nos desahogamos. La perdono, Señor. La perdono, Padre amado. La perdono. Dame paz, Señor, dame amor para con esa persona. No quiero llenar mi corazón de odio, quiero que mi corazón esté tranquilo, esté en paz. Padre amado, Señor celestial, cuando las personas entiendan esto, cuando usted entienda esto, su vida va a empezar a cambiar. No esperes por la otra persona, presentate ante ella, restaurar el compañerismo cuando se rompe es tan importante que Jesús le asignó prioridad por encima de la adoración colectiva. Dijo, escuche lo que enseñó el Señor acá. Si entras en tu lugar de adoración y al presentar tu ofrenda, recuerdas de pronto que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve directamente a donde se encuentra tu amigo y hagan las paces. Entonces, y solo entonces, vuelve y relaciónate con Dios. ¿A usted le parece que usted tiene una relación con Dios y usted está odiando, apuntando, juzgando a los demás? ¿A usted le parece que Dios está con usted? No importa que usted dé ofrenda, no importa que usted dé diezmo, si usted tiene odio, rencor, habla mal de los demás, no perdona, si usted es esa clase de persona, no puede llegar a pensar que tiene una relación con Dios. Dios nos bendice por amor. Dios tiene misericordia de sus hijos por amor. Obviamente que usted recibe bendiciones de Dios, pero Dios nos pide a que nosotros vayamos más allá. Dios nos pide que tengamos intimidad con Él, que seamos mejores amigos al punto de no pasar por alto nada. Dice, cuando el compañerismo se tirante o se rompa, planifica inmediatamente una conferencia de paz. No la postergues, no pongas excusas o prometas, ya me encargaré de este asunto algún día. Fíjate una fecha para tener una reunión personal tan pronto como sea posible. La demora solo sirve para aumentar el resentimiento y complicar las cosas. En casos de conflicto, el tiempo no cura las heridas, las inflama. O sea, usted no deje para más tarde el perdón por una persona. ¿Por qué? Porque el tiempo no cura las heridas, las inflama, dice el Señor. Nos enseña acá. O sea, cualquier problema que usted tenga con cualquier persona, inmediatamente, arrodíllese a la presencia de Dios y entréguele eso al Señor y pídale perdón a esa persona. ¿Se entiende? Actuar prontamente además reduce el daño espiritual que puede sufrir. La Biblia dice que nuestros pecados, incluyendo los conflictos no resueltos, impiden nuestra comunión con Dios y que nuestras oraciones sean contestadas. O sea, el conflicto impide nuestra comunión con Dios y nuestras oraciones, y que nuestras oraciones no sean contestadas. El conflicto causa eso. Además de hacernos sentir desgraciados, los amigos de Job le recordaron que preocuparse hasta la muerte con el resentimiento sería una necedad, una insensatez, y que solo consigues lastimarte con tu enojo. No se lastime solo. Capaz
la otra persona ni se acuerda de usted y usted ahí dele y dele con la bronca, el rencor, el odio y dale que lo seguimos juzgando porque se hace la que va a la iglesia y mira como esto, como lo otro, se hace la que habla de Dios. No, hermano. No. El éxito de una conferencia de paz muchas veces depende de escoger el momento y el lugar correcto para reunirse. No se reúnan cuando dos estén cansados ni cuando puedan ser interrumpidos. El mejor momento es cuando los dos se encuentran en un buen estado de ánimo. La próxima enseñanza es: sé comprensivo. Usa tus oídos más que tu boca. Dios nos manda que nosotros escuchemos, no que nosotros hablemos. Antes de intentar resolver un desacuerdo, escucha atentamente los sentimientos de la otra persona. Pablo aconsejó: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El término velar es el vocablo griego, escopos, de donde provienen nuestras palabras telescopio y microscopio. Significa ver de cerca. Enfócate en los sentimientos, no en los hechos. A veces me pasa que yo hago algo que yo no quería hacer, o sea, y sentimentalmente me lastima y me pone mal y no sé cómo pedirle perdón al Señor y todo. Pero acá el Señor dice, para la gente que apunta, para la gente que juzga, el Señor dice: enfócate en los sentimientos, sentate a hablar con esa persona. Sé comprensivo, nos dice el Señor, sentate a hablar con esa persona. Vos que sabés si ese pecado que él está cometiendo lo está arruinando espiritualmente, porque no puede cambiar. En vez de estar juzgándolo, apuntándolo, decirle: Señor, te pido por esta persona, Padre amado, te pido, escuchalo. No son los hechos, son los sentimientos los que los tenemos que enfocar. Cuando usted entiende eso, deja el odio por los demás, deja de juzgar a los demás, deja el resentimiento por los demás, ¿se entiende? Dice: comienza con la compasión, no con las soluciones. Al principio no discutas con la persona acerca de sus sentimientos, solo escucha y permite que se desahoguen emocionalmente sin ponerte a la defensiva. Asienta con tu cabeza para demostrarle que la entiendes, aunque no estés de acuerdo. Los sentimientos no siempre son infalibles o lógicos. Por el contrario, el resentimiento hace que pensemos o que hagamos tonterías. David admitió su equivocación. Cuando mis pensamientos estaban llenos de amargura y mis sentimientos estaban heridos, fui tan estúpido como un animal, dice. Todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados. Por el contrario, la Biblia dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. O sea, yo tomo de esto. Todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados. Usted va y juzga a una persona y esa persona la habla mal, la lastima. ¿Usted qué hace? Le toma bronca, rencor a esa persona que fue un atrevido. Me pasó a mí. De que siempre fueron, que no, que vos. Cuando yo reaccioné bestialmente, la gente que hizo, o sea, yo que hice, lastimé a las personas. Porque la gente te busca, te apunta, te juzga, y cuando uno reacciona, se ponen en papel de víctima. Por eso es muy importante que usted empiece a cambiar usted. Cuando yo entendí de que a través mío, en mí, estaba el poder de hacer más grande el conflicto o disminuirlo, cuando yo entendí eso, mi vida empezó a cambiar. Cuando yo entendí de que las personas hablan, apuntan y juzgan con respecto a lo que tienen en su corazón y no por lo que yo soy, yo dejé de preocuparme por la gente que me odia, por la gente que no me quiere, por la gente que habla mal, de que esta se hace la que va a la iglesia. Y cuando yo entendí de que cada uno es como es con respecto a su corazón, empecé a dejar primeramente que nada toda esa gente en las manos de Dios. Y me empecé a enfocar en mí, en cambiar yo. Yo sé lo que a mí me duele, yo sé lo que a mí me cuesta, yo sé
el peso que yo llevo por tratar de ser mejor. No me creo mejor, estoy tratando de ser mejor, mi Dios me está cambiando. Cuando uno entiende eso, deja de actuar como un estúpido, como decía acá, ¿no? Todos podemos actuar bestialmente cuando nos sentimos lastimados. No, eso no era. La sabiduría produce paciencia y se adquiere escuchando otras perspectivas. O sea, yo le pedí al Señor, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, dame paz con respecto a esto, Señor. Empecé a tenerle compasión a la gente porque me empecé a dar cuenta que no soy yo el problema. Ellos mismos son el problema. Es lo que la gente carga en su corazón lo que los hace ser como es. Usted no se sienta, si los demás lo juzgan, usted no se sienta mal. Al contrario, ore por ellos, Señor. ¿Qué es lo que le anda pasando a esta persona que anda juzgando a los demás, Padre amado? Sánalo, sánala con respecto a su herida, que anda hiriendo a los demás porque no puede sanarse, Señor. La persona que hiere a los demás es porque tiene una herida y quiere causar lo mismo para con los demás, ¿se entiende? Dice, cuando escuchamos, le decimos a la persona, valoro tu opinión, me interesa nuestra relación y me importas tú. Es cierto, me importa saber lo que sabe un amigo porque me importa mi amigo. O sea, Dios le va a poner en su corazón con cuál es la persona con la que usted tiene que arreglar las cosas. Y cuál es la persona por la que usted tiene que orar y mantenerla lejos. Dios nos pone eso. Por eso es importante primero pasar todo por Dios, antes de ir a hablar con una persona. Y si Dios te pone, anda a hablar con esta persona, pedirle a Dios que te dé compasión. Pone en práctica. Primero escucharlo, que se desahogue. Y después, mientras esa persona está hablando, vos asentalo como que lo estás escuchando. Y decirle, Señor, ahora cuando yo me toque hablar a mí, que seas tú hablando a través de mí, para yo no lastimarlo. ¿Se entiende? Dice, para restaurar el compañerismo debemos agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Aguantar con paciencia el enojo de los demás es un sacrificio. Sobre todo si no tiene fundamento. Pero recuerda, eso fue lo que Jesús hizo por ti. Soportó el enojo malicioso e infundado para salvarte. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Confiesa tu parte en el conflicto. La siguiente enseñanza. Si realmente te interesa restaurar una relación, debes comenzar admitiendo tus propios errores o pecados. Dios no te manda a vos juzgar primero. Primero decís yo, en vez de criticar al hermano, che, esta se hace la que va a la iglesia y no cambió nada, se hace la que quiere cambiar y cambió en una cosa y en 10 no. ¿Por qué no te preguntás vos, esta al menos cambió en una? Y yo sigo teniendo error en las 10. ¿Por qué primero nosotros no nos fijamos primero en nosotros? Arrepiéntase, confiese sus errores primero. Pídale perdón a Dios por los errores que usted está haciendo. En vez de juzgar al hermano, usted no se imagina el esfuerzo y el sacrificio que hace una persona cristiana, una persona evangélica, una persona que va a la iglesia queriendo cambiar de verdad. ¿Usted no se imagina el esfuerzo y el sacrificio que hace por no ser igual a usted? ¿Usted no se imagina el esfuerzo que hace la persona que de verdad quiere cambiar cuando escucha que los demás lo están juzgando? Para no decir nada. El esfuerzo que uno hace para quedarse en silencio, para no decir nada. Usted no se imagina. Usted no se imagina. Si usted escucharía a los demás, sería todo distinto. Dejaría de juzgar a los demás si usted escucharía a los demás. Y Dios nos manda eso. A nosotros primero reconocer nosotros, a escuchar a los demás, a tener compasión. Jesús dijo que debes sacar primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Usted capaz que tiene un palo en el ojo, una vigueta en su ojo ahí enterrado, y usted le ve una astilla. Usted sabe lo que es una astilla. Usted le ve una astilla al ojo ajeno y usted está ahí apuntando la astilla del ojo ajeno en vez de ver la vigueta que tiene en su propio ojo.
Deje de hablar mal de los pastores, deje de hablar mal de los hermanos, deje de hablar mal de su familia, de su novio. Empiece a reconocer sus errores. Señor, cámbiame a mí. Cuando yo le empecé a pedir a Dios que me cambie a mí, yo empecé a ver mis errores y empecé a cambiar mis errores y a través de eso mi novio fue cambiando. ¿Se entiende? ¿Se entiende el poder que tiene el cambiar uno primero? ¿Se entiende lo poderoso que es cuando uno entiende a Dios de verdad? Cuando uno conoce a Dios de verdad, ¿se entiende lo poderoso que puede hacer el Señor en nuestras vidas? ¿Usted está entendiendo eso? Como todos tenemos un punto ciego, puede ser necesario pedirle ayuda a un tercero para que te ayude a evaluar tus propias acciones antes de reunirte con la persona con quien tienes un conflicto. Pídele a Dios que te muestre tu parte de culpa en el problema. Pregúntale, ¿soy yo el problema? ¿Soy poco realista, insensible o demasiado sensible? Tómese usted con sinceridad, ahí en lo secreto con el Señor. Pregúntele, Señor, ¿soy yo el problema en mi pareja? ¿Soy yo el problema en mi relación con mis hermanos? ¿Soy yo, Señor? ¿Alguna vez usted hizo eso? No, yo aseguro que no. Yo no lo hice, nunca le pregunté al Señor, Señor, ¿será que yo soy el problema con mi novio? Yo tenía la razón, yo les dije a ustedes que yo era orgullosa. Que el orgullo fue una de las grandes cosas que Dios me sacó. Cuando uno entiende, Señor, Espíritu Santo, le pido al Espíritu Santo que ministre su corazón en este momento. A la persona que está viendo esto, Padre amado, ministra su corazón para que entiendan que primero tenemos que cambiar nosotros mismos. Ministra el corazón, Espíritu Santo, de la persona que esté viendo esto para que entienda que uno primero tiene que reconocer sus errores, que primero uno tiene que cambiar, que primero uno se tiene que juzgar antes de hacerlo con los demás. Dios no nos manda a eso. Dios no nos manda a juzgar a los demás. Dios nos manda a orar por ellos. Espíritu Santo, te pido que seas tú quien haga entender esto a la persona que está del otro lado, Padre amado. La Biblia dice que si decimos que estamos libres de pecado, lo único que conseguimos es engañarnos. Nadie es libre de pecado, ni usted, ni yo, ni el pastor, ni nadie. En algún momento nosotros hicimos algo que no le agradó a Dios. Delante de los ojos de Dios cualquier pecado es igual. Usted no se crea una persona más santa porque usted fuma un cigarrillo y su hermano está drogándose. Usted no se crea más santo por eso. Los pecados delante de los ojos de Dios son todos iguales. No, porque aquel tiene más pecado que yo, no interesa. Dios no lo ve así, Dios no nos ve como pecadores, Dios no nos ve como santos. Y el día que usted entienda que Dios a sus hijos los ve como santos y no nos está jugando que vos hiciste esto, que vos hiciste lo otro, al contrario, Dios nos hace olvidar de todo lo que nosotros hicimos, nos renueva, nos da una vida nueva, nos da un pensamiento nuevo. Cuando usted entienda eso, porque por eso es importante de que usted ponga un espejo enfrente suyo y diga, el Señor me sacó este y este pecado. ¿Por qué no lo va a hacer con su marido? El Señor me sacó esto de mi personalidad, de mi carácter. ¿Por qué Dios no lo va a hacer con su marido? O sea, cuando usted se ponga un espejo enfrente suyo y diga, yo tengo este error, Señor, reconozco que tengo estas faltas, reconozco que tengo estos errores, Padre amado, Espíritu Santo de Dios, cámbiame. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor empieza a hablar en nuestras vidas y después vamos a ver con claridad que el Señor también puede cambiar al otro, por más que tenga más faltas, por más que haya cometido más pecados. Es importante que usted empiece por usted. Dé usted el primer paso. Sea usted comprensivo. Sea usted quien confiesa sus errores. La confesión es una herramienta muy poderosa para la reconciliación. A veces la manera en que tratamos un conflicto produce un daño mayor que el problema original.
Cuando comenzamos por reconocer con humildad nuestras equivocaciones, el enojo de la otra persona se apaga y la desarmás porque posiblemente esperabas que estuvieras a la defensiva. Dios no nos manda a estar a la defensiva. Usted no esté atajándose con la persona, no, porque no seamos esa clase de persona. Ore, esté ahí en el lugar que esté, ore y pídale al Señor que lo cambie a usted primero. Que usted entendió que primero tiene que cambiar usted para después cambiar a la persona. Que usted entendió que no hay que juzgar a los demás. Que usted entendió que no hay que hablar mal de los demás. Dice el Señor, no te excuses ni culpes al otro. Reconoce con sinceridad la parte que te corresponde en el conflicto. Asume la responsabilidad que te corresponde por tus errores y pide perdón. Hay personas a las que usted le tiene que pedir perdón sin que esa persona le pida perdón. A mí me ha tocado perdonar miles de personas que nunca fueron capaces de decirme, Eli, te perdono, Eli, acepto esta parte, nunca. Y sin embargo, el Señor, gracias al amor de Dios, yo pude perdonar a todas esas personas. Y usted no se imagina la paz que siente el corazón cuando una persona perdona. Ataca al problema, no a la persona, es la próxima enseñanza. Ataca al problema, no a la persona. No es posible arreglar el problema si lo que te interesa es encontrar quién tuvo la culpa. Debes optar por una u otra. La Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Yo les contaba, mi novio venía enojado del trabajo, que cualquier cosa que diga, yo agarraba y decía, Señor, dame paciencia, Padre amado, ¿qué es lo que le tengo que contestar a esta persona, Señor amado? Y Dios no me decía, yo abría mi boca y Dios hablaba a través de mí. ¿Tuviste un problema? Johnny, ¿tu día fue malo? ¿Tuviste problemas en la calle? Sí, estoy enojado, que esto, que lo otro. Bueno, Johnny, no te la agarres conmigo, no es mi culpa. Si querés contarme, sentate, lo charlamos, me contás qué es lo que te pasó, yo te voy a escuchar, pero no te la agarres conmigo. Yo no tengo la culpa. Sí, tenés razón, amor, perdoname, pasa que me pasó esto y esto. Gracias, Señor, decía yo por adentro mío. ¿Se entiende? ¿Se entiende la importancia de O sea, todo está unido con todo. Primero, entregarle todo a Dios. Señor, le decía yo cómo le contesto. Segundo, ¿tuviste un problema? Le contaba. O sea, me enfrentaba al problema. Lo escuchaba. Le decía, Johnny, ¿tuviste problemas? Sí, pero no es mi culpa. O sea, no le echaba la culpa a él, no me echaba la culpa a mí, le echaba la culpa al problema. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué es importante que usted entienda todo esto? ¿Se entiende? Si estás enojado, nunca lograrás persuadir a la otra persona. Elige tus palabras con mucho cuidado. Una respuesta amable es siempre mejor que el sarcasmo. Al resolver conflictos, la manera en que se dicen las cosas es tan importante como lo que se dice. Si eres agresivo, tus palabras se recibirán a la defensiva. Dios nos dice, a la persona sabia y madura se la conoce por su inteligencia. Cuanto más agradable sus palabras, más convincente es la persona. Ser fastidioso nunca sirve. No podemos ser convincentes cuando somos ásperos. Durante la Guerra Fría, ambas partes acordaron que algunas armas de guerra eran tan destructivas que nunca deberían usarse. En la actualidad, las armas químicas y biológicas están prohibidas y los arsenales de armas nucleares se reducen y se destruyen. Para salvar el compañerismo es necesario destruir nuestro arsenal de armas nucleares relacionales. La desaprobación, el menosprecio, la comparaciones, las etiquetas, los insultos, las concedencias y el sarcasmo, esas son las armas que debemos reducir. Las armas nucleares que debemos destruir.
con respecto a nuestra persona. Dice, Pablo lo resume de la siguiente manera: eviten las palabras dañinas. Usen solo palabras constructivas que sirvan para edificación y sostén, para que lo que digan haga bien a quienes escuchan. Está todo en la Biblia, todo está en la Biblia. Coopera tanto como puedes. Próxima enseñanza. Coopera tanto como puedes. Pablo dijo, en cuanto dependan de ustedes, vivan en paz con todos. La paz siempre tiene un precio. Puede costarnos nuestro orgullo. A menudo nos cuesta nuestro egoísmo. Por amor al compañerismo, haz lo mejor que puedas para llegar a un compromiso, para adaptarte, para optar por lo que la otra parte prefiere. Una paráfrasis de la 7ª bienaventuranza de Jesús lo expresa así: ustedes son benditos cuando son capaces de mostrar a la gente cómo cooperar en lugar de competir o luchar. Entonces pueden descubrir quiénes son realmente y cuál es su lugar en la familia de Dios, dice el Señor. Próxima enseñanza. Haz hincapié en la reconciliación, no en la solución. No es realista esperar que todos nos pongamos de acuerdo en todo. No es realista. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que la resolución se encuentra en el problema. Cuando nos concentramos en la reconciliación, el problema pasa a un segundo plano de importancia y hasta puede tomarse irrelevante. Podemos restablecer una relación incluso sin haber podido resolver nuestras diferencias. Los cristianos solemos tener con toda legitimidad desacuerdos francos y opiniones distintas, pero podemos discutir sin ser desagradables. El mismo diamante visto de diferentes ángulos parece distinto. Dios quiere la unidad, no la uniformidad. Y podemos caminar juntos del brazo sin ver todas las cosas de la misma forma. No hace falta que todos nos entendamos con todos, que todos veamos las cosas de la misma manera, que no hace falta que todos... O sea, todos tenemos opiniones distintas, todos somos personas distintas. El Señor nos hizo a todos distintos. Usted no pretenda que la otra persona va a ser igual a usted, va a pensar igual que usted, no pretenda eso. Van a haber dificultades, van a haber desacuerdos, van a haber diferencias, pero eso no quiere decir de que ustedes se tienen que dejar de relacionar con la persona, ¿se entiende? Eso no quiere decir que debemos desistir de encontrar una solución. Puede ser necesario que continuemos discutiendo y hasta debatiendo, pero siempre en un espíritu de armonía. Siempre en un espíritu de armonía. La reconciliación consiste en enterrar el arma, no el asunto. La reconciliación consiste en enterrar las peleas, enterrar sus malas palabras, enterrar eso que usted juzga, enterrar esas malas cosas que usted habla de los demás. Pero eso no quiere decir que va a enterrar el asunto. Usted ayude a esa persona en amor a dejar de pecar, a dejar de hablar mal de los demás, a dejar de hacer eso malo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿A quién debes contactar como resultado de haber leído este capítulo? ¿Con quién necesitas restaurar el compañerismo? ¿Con quién? No lo postergues ni un segundo. Haz una pausa ahora mismo y conversa con Dios por esa persona. No vaya corriendo con esa persona. Vaya corriendo a Dios. Conversá con Dios por esa persona, dice. Luego toma el teléfono y comenzá el proceso. Estos 7 pasos son sencillos, pero no fáciles. Restaurar una relación exige mucho esfuerzo. Por eso Pedro nos exhorta a esforzarnos por vivir en paz unos con otros.
Esforzarnos por vivir en paz uno con otro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Resumido todo el capítulo de hoy, esforzarnos por vivir en paz unos con otros. Deje de juzgar, deje de cosas, esfuércese por amar a esa persona, tal como es. Pero cuando trabajás por la paz, haces lo que Dios haría. Por eso Dios llama pacificadores a sus hijos. Día 20, gracias Señor, día 20, pensando en nuestro propósito. Reflexiones. Siempre vale la pena restaurar las relaciones. Siempre vale la pena restaurar las relaciones. Siempre vale la pena. No importa quién haya tenido la culpa, nos enseñó el Señor que hay que ser compasivos, que hay que tener compasión por los demás. El versículo para recordar de hoy, Romanos 12:18. Gracias Señor por este día. Sí es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos. Sí, es posible. Dice Romanos 12:18. Y en cuanto dependa de ustedes, depende de nosotros. Dios nos manda que nosotros vivamos en paz, pero depende de nosotros a vivir en paz con todos. Empiece usted a perdonar a las personas que lo lastimaron. Empiece usted en dejar de juzgar. Empiece usted en dejar de hablar mal de los demás. Empiece usted a cambiar. Dios nos manda acá que nosotros tenemos que depende de nosotros vivir en paz con todos. Deje de pensar que toda persona tiene problema en contra de usted. Deje de pensar que todo lo que hacen las personas es en contra suya. Empiece a fijarse en lo que tiene su corazón. Empiece a fijarse en lo que usted es. Sáquese la vigueta que tiene en su ojo para después ayudar a sacar la astilla que tiene su hermano en su ojo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Iglesia, despiértese, iglesia. Despiértese. Despiértese, iglesia. Dios nos manda a nosotros, sus hijos. Usted deje de juzgar al hermano que si está en pecado, que si se hace el que va a la iglesia y míralo. Deje de ser esa clase de persona. Dios hoy nos está enseñando a que nosotros tenemos que cambiar nosotros, a que nosotros tenemos que poner de nuestro esfuerzo para vivir en paz, a que nosotros tenemos que ser compasivos, a que nosotros tenemos que cooperar, a que nosotros tenemos que perdonar, a que nosotros tenemos que escuchar a los demás. Dios nos está enseñando eso. Póngalo en práctica. Agarre esto como una enseñanza y no como que yo lo estoy señalando a que usted es esto, a que usted es lo otro. Yo ni siquiera sé las personas que están del otro lado. A mí no me salta, tal persona vio tu video. No, me dice son 30 vistas, listo. Yo no sé quiénes son esas personas que vieron. ¿Se entiende? Yo no estoy juzgando a nadie. Yo no estoy hablando con respecto a nadie. Yo estoy enseñando lo que nos enseña este libro. Esto es una herramienta del Señor, esto es una herramienta de Dios para que nosotros cambiemos y empecemos a agradar a Dios con propósito en esta tierra. ¿Se entiende? Dice, ¿qué debo hoy? No mañana, no más tarde, no pasado, no. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hoy hacer para restaurar una relación rota? ¿Con quién usted está teniendo conflicto? ¿Con quién se rompió la relación que usted tenía? Acá dice, ¿qué debo hoy hacer para restaurar esta relación? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que más agarró del mensaje? Le doy gracias a Dios, gracias al Señor por esta herramienta, este libro, porque es una herramienta. Nuestra guía, nuestro diario instructivo es la Biblia. Yo la tengo acá hecha pedazo porque la uso para todos lados. Miren, ni tapa tiene. Esto es lo que Dios quiere que nosotros, que dependamos de esto y de Él. Que a través de la oración tengamos intimidad con Él. Y a través de esto nosotros aprendamos a vivir en Él. ¿Se entiende? Ni yo, ni el pastor, ni nadie le va a enseñar si usted no dispone su corazón a aprender. ¿Se entiende? Si usted no dispone su corazón a Dios a aprender, por más que diga el pastor, por más que lo diga yo, por más que lo diga la Biblia, le va a entrar por acá, le va a salir por acá.
¿Se entiende? Es importante que usted disponga su corazón a aprender y deje de sentirse señalado. Que lo que usted, si el pastor está hablando de algo y usted piensa que el pastor le está hablando a usted, es porque Dios diciéndole que usted tiene que tomar eso como una enseñanza y no ponerse a la defensiva como aprendíamos hoy. No estemos a la defensiva. No estemos a la defensiva. Cada uno sabe el esfuerzo que hace por cambiar. Cada uno sabe cada uno sabe su explicación del problema. Cada uno sabe el error que comete, la falta que comete. Cada uno sabe y se siente mal cuando le falla a Dios. No sea esa persona que juzgue. No sea esa persona que haga doler a los demás. Uno ya sabe que está haciendo mal. Uno ya siente el dolor por fallarle a Dios. Porque le estamos fallando a Dios, no a usted, ni al pastor, ni a nadie. Los bendigo en el nombre de Jesús. Aprenda esto como una enseñanza, iglesia. Como una enseñanza. Le doy gracias por cada una de sus vidas. Le doy gracias a Dios por poner Él, porque es Él quien pone las palabras en mi boca. Les pido al Espíritu Santo que sea Él quien ministra a cada una de las personas que están del otro lado de este video. Señor, en el nombre de Jesús, cámbianos, Padre amado. Restaura tu iglesia, levanta tu iglesia. Saca la venda de cada uno de tus hijos que tienen los ojos espirituales, Señor, y que aprendan a conocerte, que se dispongan a conocerte como yo te estoy conociendo, mi Señor. Le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Nos estamos viendo mañana en el próximo video. Les mando un beso, que Dios los bendiga y nos estamos viendo mañana.